eje X, ¿qué significa, por ejemplo, el G? Que la pendiente es cero, yo Que entendí. la pendiente es cero. Exactamente. Entonces, m de 0, la ecuación será igual 0x, en este caso, como pasa por menos 1, 0x menos 1. Por el origen 2, se corta el eje Y en 2, paralela a B, bueno, paralela a la recta, o sea, con la misma pendiente que la recta que calcularon acá. Claro que ahí tiene que tener la misma pendiente. Sí. Por ahí el más difícil, entre comillas, es este que está acá, pasa por 1, 1 y 5, 5. Si pasa por 1, 1 y 5, 5, por la forma de triángulo, claramente la pendiente es 1. Mm, claro. A mí ahí la ecuación me dio igual, bueno, 1x más cero. Claro. Sí. Sí, ustedes lo pueden ver visualmente ahí, o si no, tienen que considerar lo siguiente, a ver. A ver, a ver. Si una recta, bueno, es justamente esta que está, no, esta no. A ver si no voy a dar escala. Espera un segundo. Acá. Si pasa por este punto y este otro punto, por ahí, por acá y por acá, si formo el triángulo me quedan 4 unidades así y 4 unidades así. O sea, la pendiente claramente es 1. Es fácil ver visualmente que si proyecto la recta hacia acá, va a cortar el 0. Pero si no viesen eso, vamos a hacer otra cosa. Miren. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por 1, 3, ese punto que está ahí? Pasa por 1, 3, se los voy a anotar acá. Pasa por los siguientes puntos. Este es el más difícil que pueden llegar a tener. 1, 3, el otro punto, y se pasa por 1, 3 y 5, 5. La ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Háganlo, chicos. La recta que está ahí. ¿Cuál es la ecuación? Vamos a calcularla. 3, 5, 5. Pero la pendiente. Es fácil. 2,5. 2 me dio a mí. 2 unidades de acá, dividido 4 unidades de acá. ¿Cuál es la pendiente? 0,5. 0,5. 0,5. 0,5 X más D. Todavía no sé cuánto es D. Estamos ahí, ¿no? ¿Cómo calculo B? Piensen en algo. Esos dos puntos, cualquiera de ellos, son soluciones de esa ecuación. Ahora sé con certeza que la ecuación es igual a 0,5x más b. Tengo que ver dónde corta el eje Y. Ayuda. Cualquiera de estos dos puntos
Las coordenadas de esos puntos son soluciones de la ecuación. Reemplazás, Reemplazar. digamos, el 5 o el 3 Claro, en y exactamente. despejás. Exactamente. Háganlo. Entonces, como ven, Queda 5 medios. sí. Entonces, como ven, es muy fácil calcular la pendiente teniendo dos puntos. Tomo la relación del triángulo, yo tengo la pendiente, y después, hallar el valor de B, simplemente reemplazo. Lo voy a hacer con 1, 3, pero lo podría haber hecho también con 5, 5, me va a dar lo mismo. Entonces, 3 va a ser igual a 0,5 por 1, más B, espejo B de acá, ¿y qué me va a quedar? ¿Le escucho? 3 menos un medio. 3 menos 0,5. 0,5. 3 menos 0,5 es igual a 2,5. Si hubiera reemplazado el otro valor, me daba lo mismo. Entonces la ecuación es igual a 0,5x más 2,5. ¿Alguna duda? No. No, no. Sería Como ven, es muy fácil graficar rectas y considerando o entendiendo qué es la pendiente y la ordenada del origen, la cosa es muy simple. Con Vamos a ver. conocer entonces uno de los puntos, ya podemos hacer digamos, el cálculo de coordenadas. Te escucho medio entrecortado, perdón. Que decía, con conocer uno de los puntos, ya podemos aplicar la ecuación para sacar la ordenada. Entonces. No, con un punto solamente no se puede definir una recta. Si yo sé solo las coordenadas de un punto, no puedo, necesito algún dato adicional más. O la pendiente, o otro punto, o algo. Pero con un solo punto no define una recta. Como vimos al comienzo, por un punto pasan infinitas rectas. Bien. Vamos a ver otro. Ahora les voy a cambiar la escala. Vamos a complicarlo. Y ustedes me dirán cuál es la ecuación. Por ejemplo, usando ese gráfico que está en pantalla, ¿cuál es la ecuación de esa recta? Esa recta que está ahí en negro. ¿Cuál es la ecuación? Observe este, la escala del gráfico. O sea, acá sé que pasa por 0,4 y por el otro punto de coordenadas 26, 8. Entonces la recta pasa por 0,4 y
26. $52, ¿no? Sí. Ah, ¿Cómo sería la ecuación? La ordenada del origen es fácil. ¿Cuál es? 4. 4. Entonces, lo general es igual x más b. Está claro que b Y es la, 4. la pendiente sería 2 sobre 13. A ver, el compañero dice que la pendiente es 2 sobre 13. ¿Estás de acuerdo? Sí, Sí, profe. O sea, en el cálculo, para llegar a 2 sobre 13, lo que hizo el compañero seguramente es hacer 4 dividido 26. como triángulo dividido 26. ¿No es cierto? 4 dividido 26 es efectivamente 2 sobre 13. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Sí, profe, sí, sí. Esa. Espera que lo vamos a poner acá. Un cachito. Lo ajustamos. Ahí está. Esta ahora pasa por el punto 6, 10. Y el otro punto 26, 8. Bueno, esa es la más difícil, entre comillas. Bueno, chicos, Menos un décimo, ¿eh? vamos a empezar por lo que conocemos. ¿Qué podemos calcular acá? ¿La ordenada del origen? No. ¿Puedo calcular la pendiente? Un quinto me dio. Entonces, pongo acá la pendiente y me voy desde este punto hasta acá. ¿Cuánto avancé? Avancé 10, pero serían 20. 20. Avancé 20 unidades y bajé 2. 2. O sea, la pendiente es menos 2 dividido 20. ¿Están de acuerdo? Vamos de vuelta. Me paro en este punto, que es el que conozco. Voy hasta la abscissa, hasta el valor de x del otro punto. Avancé 20 hacia la derecha. De 6 hasta 26 avancé 20. Y después bajo 2. La relación de la pendiente es menos 2, porque bajé Sobre 20. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, la pendiente es menos 0,1. Menos 2 sobre 20, menos 1 sobre 10, menos 0,1. ¿Y la ordenada del origen? Vamos para calcular la ordenada del origen. Hago la ecuación. Exactamente. ¿Qué reemplazo ahí? 6 y 10. Por ejemplo, 6 y 10. Entonces, donde dice ahí, voy a poner 10. Eso va a ser igual a menos 0,1 x, que vale 6, ¿no? Sí. 6 a ver. O sea que b
Va a ser igual a 9,4. 9,4. va a ser igual a 10 más 0,6. O sea, 10,6. 10,6. Me fijo en el gráfico. ¿Tiene sentido? Sí, 10,6. Y ya está. Esos podrían ser los más difíciles de todos. Bueno, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, No. a ver. La Fernández, Noelia, Melissa, ¿alguna duda? No, profesor. Esa es una Fernández, la otra. No, profe. Bien. Isis, Contreras. Hola, profe. Sí. A ver, yo tuve dudas. El punto, de hecho, no lo pude hacer. El ejercicio 12, cuando me dio los 2 puntos, sí estuve bien, digamos. Pero después en los otros, cuando dice es paralela, no entendí. Paralela significa Capaz que lo estaba haciendo tan tarde que no. Vuelvo a decir, si dice paralela, lo que te está dando como dato es la pendiente. Por ejemplo, paralela al eje X habla de una recta horizontal. En todo caso, que dice paralela al eje X habla de una recta horizontal. Pendiente, 0. Pregunta. Te lo pregunto a vos y después a todos. ¿Cuál es la ecuación del eje X? A ver, Isis. La ecuación de la recta que coincide con el eje X. ¿Cuál sería? Y igual a X. Igual a... X. No. La recta igual a X es la recta que pasa a 45 grados. ¿Qué características tiene el eje X? ¿Cuál es la pendiente del eje X? 0. 0. O sea, la ecuación arranca por I igual 0x. ¿Y dónde corta el eje Y? ¿Dónde corta el eje Y? En 0, el origen de coordenadas. Entonces, ¿cuál es la ecuación del eje X? A ver el resto. ¿Cuál es la ecuación del eje X? 0. 0, 0. Y igual 0. Igual 0x más 0. O lo que es lo mismo, igual a 0. Esa es la ecuación del eje X. ¿Cuál es la ecuación de la recta paralela al eje X que pase por ahí? Y igual 1. Igual 1. Igual 0x, pendiente 0, más 1. Ya está. Bueno, acá tenía que graficar algunos problemas del trabajo práctico anterior. Si ustedes quieren, vamos a ir directamente a un problema que es parte de la actividad que sigue y que por su importancia lo quiero ver detenidamente. Es un problema que fue tomado en varios parciales y finales. Ese o problemas de ese estilo. Acá está.
Ese te queda. No sé si alguno ya lo hizo, pero bueno, vamos a hacerlo. No, yo la verdad que no lo hice ese. Bueno, lean el texto y a ver cómo lo vamos planteando. Reitero, es un problema que fue tomado en varios parciales y varios finales. O problemas similares. Así que lo quiero ver detenidamente. Dice, cierta empresa familiar tiene costos fijos mensuales de 85.800 pesos y costos de producción de 320 pesos por unidad. Es una empresa que sin producir nada, todos los meses, sus gastos fijos son 85.800 y producir cada unidad de lo que produce, no importa que sea, le cuesta 320 pesos. Sabiendo que el precio unitario de venta es de 650 pesos, hallar la mínima cantidad de unidades que se deben vender y el correspondiente ingreso para que la empresa no pierda dinero. Esto era el inicio del problema, después hay un montón de preguntas relacionadas al mismo. Pero en principio es esto. A ver, vamos a hablar de costos. Costos. Si la empresa no produce nada, observe lo que tiene en pantalla, no produce nada, está parada, ¿cuáles fueron sus costos durante ese mes? 85.800. Claro. Aún sin producir, tiene 85.800 pesos de costos. Si produce una unidad, 320. 320. bueno, No, 85.800 más 320. el costo fijo, que son 85.800, más el costo variable, que son 320. En ese caso, ¿cuánto le habrá ingresado por venta, suponiendo que todo lo que produce lo vende, ¿no? 650. 650 pesos. Se da el supuesto que todo lo que se produce se vende. Entonces, si X la defino como la cantidad de unidades producidas y no vendidas, e Y es los ingresos totales o también los costos totales, yo pretendo que ustedes que planteen acá una ecuación de costos y una ecuación de ventas. Piénsenla, a ver cómo sería. Despacito, háganlo ya, no me digan nada, y ahora en un ratito les pregunto a alguno de ustedes a ver qué hizo. Piénsenla, voy a seguir escribiéndola. Voy a nombrar a alguno de ustedes a ver si me olvidé de tomarles lista. Vaquero, Carbia, Montiel, Paredes,
Romero, Espreguli, Valdivieso y Vázquez. ¿Alguno de ellos está? Paredes, profe. Paredes, parecía, me faltaba. Bien, Leonardo, ya que estamos, decime cómo serían las ecuaciones. Todavía no hice nada, profe. Bueno, decime qué pensaste. Empezamos por los costos. De esta frase surge la ecuación de costos. Decímelo en palabras. El costo total, ¿a qué va a ser igual? Escucho. ¿Estamos ahí? X igual a 650 sería. Bien, empezamos en palabras primero. El costo total, ¿a qué va a ser igual? En palabras. El total del costo va a ser igual a qué? Los costos fijos ahí. ¿Leíste el texto que está resaltado en amarillo? A 85.800. Sea, el costo fijo más el costo variable. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a traducir eso. El costo total, ¿cómo lo llamamos? Y Y. ¿Y va a ser igual a qué? Al costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? 85.800. 85.800. 1.800 más el costo variable. Más 3. 320. 320 por la cantidad de unidad que se produzca. 20 por X. ¿Está de acuerdo? Sí. Bueno. A ver. Roxana, Taurián. ¿Cómo sería la ecuación de ventas? El ingreso por ventas, que es I, ingreso por ventas. Vamos a poner así en palabras primero. Ingreso por ventas va a ser igual. Precio de venta por la cantidad de unidades. Por la unidad. Por la cantidad de unidades. ¿De acuerdo? Sí. Prácticamente, ¿cómo será? Y igual a 650X. I igual 150X. Bueno, ahí tenemos las ecuaciones, ahí abajo. Con esto armamos un sistema de ecuaciones. ¿Para qué armamos un sistema de ecuaciones? Para poder graficarlo. Bueno, podemos graficar ambas ecuaciones, es cierto, pero ¿qué le está preguntando el problema? Ahí, no lo perdí.
hallar la mínima cantidad de unidades que se deben vender y el correspondiente ingreso para que la empresa no pierda dinero. ¿Qué sucede en ese punto singular? Ese punto de ¿Cuándo equilibrio, no pierde dinero la empresa? cuando se vende el equivalente a la suma de los costos. Exacto. Cuando el ingreso por ventas es igual a los costos totales. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, que el punto singular en el cual mis ingresos por ventas igualen a mis costos totales, en ese punto no voy a perder dinero, tampoco voy a ganar, pero voy a perder dinero. Por lo tanto, yo para hallar ese punto debo hallar un sistema de ecuaciones. Debo plantear un sistema de ecuaciones y hallar la solución. Ese valor de X, cantidad de unidades, y de Y, ingresos por venta o costos totales, es lo mismo, ese punto singular me va a dar el punto de equilibrio. Entonces, manos a la obra. Resuelvan ese sistema analíticamente, ahora laburan ustedes, resuelven ese sistema analíticamente y después lo vamos a resolver gráficamente. O sea, ahora viene la resolución gráfica y analítica de ese sistema y la respuesta al problema. Adelante. En unos minutos le voy a pedir a alguno de ustedes que lo ponga en común. Pueden hacerlo por distintos métodos que ustedes quieren, comprueban el resultado y después grafican. Primero empecemos por la resolución analítica. Ahora les pregunto a alguno de ustedes cuánto les dio. Por ejemplo, Chela Díaz, ¿qué método vas a usar vos? Hola, profe. Acá estaba haciendo suma resta. Suma resta, va a usar No, Eduardo. no, ¿Alguien más no, que no, va a pero usar sí. otro método? Yo hice igualación. Igualación. ¿Algún otro que vaya a usar otro método que no sea esos dos? No, yo voy a usar igualación. Está bien. Bueno, está claro que esos dos métodos, en este caso particular, son los más fáciles de aplicar, tal cual viene el sistema. Por cualquier método le va a dar. Imagínense que están ustedes ahora en un parcial, tienen que resolver este problema. Resuelven, comprueban el resultado, les va a dar un valor de X, un valor de Y. Comprueban, interpretan qué significa eso. Este es un esquema hiperbásico de costos e ingresos por ventas, hiperbásico.
¿Quieres hallar el resultado? A ver, dígame el apellido. Dígamelo. Huertas. Marta. 260 puede ser. Duarte. Bien, Sebasco. bien. ¿Quién más? Gómez Estrago, profe. Perdón, no te escuché. Gómez Gómez, Estrago. sí, sí, sí. Abraham. Taurian. Domínguez. Debiase. Bien. Bueno. A ver, Gabriel, de Diase. ¿Cuánto te dio? ¿Qué método usaste? Igualación. Igualación. X me dio 260. Ahí está hecho por reducción, pero bueno, por igualación es lo mismo. X 260. ¿Y ahí? 169.000. Muy bien. ¿Qué significa eso? En los términos del problema. Matemáticamente, X igual 260 y igual 169.000. Esa es la solución del sistema. Comprueba que ambas ecuaciones le va a dar, créanme, comprobaron la solución matemática. En términos de lo que significa, ¿qué es esto? ¿Qué significa eso? X Bueno, 260 y 169.000. que 260 es la cantidad mínima de unidades que tengo que vender. Eso es lo que yo entiendo. Que tiene que vender. A ver, con 260 unidades vendidas, ¿qué ingreso por ventas obtuve? 169.000. Muy bien. Y con 260 unidades producidas ahora, en la primera ecuación, ¿qué costos totales voy a tener? 169.000. 169.000. O sea, si yo produzco y vendo 260 unidades, en ambos casos mis ingresos y costos totales van a ser 169.000. Ese es el punto de equilibrio. Bien, ahora vamos a graficar. O sea, esto mismo lo vamos a llevar a un gráfico. Entonces acá, cuando vaya a hacer el gráfico, ocurren varias cosas. Varias cosas. Primero, que en el gráfico tengo que ver una cierta evolución de los costos y los ingresos por ventas, a partir de 0 unidades hasta, por ejemplo, 400, como para que ustedes puedan visualizar perfectamente la situación. Recuerden que siempre el objetivo, cuando se hace un gráfico, es mostrar alguna situación de la realidad. Un gráfico es un gran resumen de lo que sucede, en este caso, en este problema. Entonces, vamos a suponer que esta fábrica tiene como límite de producción 400 unidades. Entonces, a la hora de graficar, en el eje X, ¿qué parte del eje X van a usar? ¿Qué escala van a usar en el eje X? ¿Qué cuadrante es el más importante a la hora de verlo? El primero. El primer cuadrante. Y los valores de X en ese primer cuadrante, ¿cuáles serán? Valor de unidades vendidas, profesor. A ver. Vamos a suponer que acá tengo el eje X. Y vamos a suponer que acá tengo el eje Y. Lo que estoy haciendo es ni más ni menos que definir la escala del problema. Bueno, ahí ven los 4 cuadrantes. Por ejemplo, a mí me interesa lo que pasa en el segundo, tercer o cuarto cuadrante. No. No. Ya, con respecto a lo que pasa en este problema, no me interesa lo más mínimo. Obviamente que si yo veo estas dos ecuaciones desde el punto de vista estrictamente matemático, sin importar lo que signifiquen, obviamente sí, pero de acuerdo a lo que significa el problema,
obviamente no. O sea, acá lo que me interesa es mostrar la situación del problema, y estamos hablando de la producción de una empresa familiar. Si en X llevo las unidades producidas, no puedo tener unidades negativas. Por lo tanto, lo que voy a poner en relevancia es claramente lo que ocurre en el primer cuadrante. O sea, mi gráfico va a ser foco acá. Por más que matemáticamente estas funciones se desarrollen en los 4 cuadrantes. Entonces, a pesar de eso, yo voy a magnificar, poner en relevancia el cuadrante que me interesa. Y en particular, ¿en qué rango de valores? Vamos a suponer que el límite de producción de esta fábrica sea de 400 unidades. De 50 en 50. Bueno, está bien, pero Sí, o de 100 en 100. arranco, bien, que eso es la escala. Pero arranco en 0 y el valor máximo de X que quiero visualizar es 400. 400. 400. 400. Entonces, de acuerdo a lo que yo tenga ahí, de acuerdo a lo que yo tenga, a mi escala posible, si lo estuviese dibujando a mano, trataré de estirar lo más posible hacia la derecha y pondré por acá 400. Si tengo una hoja cuadriculada, bueno, buscaré una cantidad de cuadritos tal que me permita graficar en una determinada escala, por ejemplo, 100 en 100, 50 en 50, 10 en 10, 20 en 20, lo que sea, lo que me dé los cuadritos. Acá llevo las 400 unidades. Entonces, el 400 lo más acá posible, ¿sí?, para que el gráfico sea lo más grande posible. Y en el otro eje, ¿qué la uso? 300.000 pesos, 400.000. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite? El límite de producción sería 400 unidades. Ah, perdón. Sí, el límite es, sí, a ver, en este caso sería 169.000 lo que queríamos reflejar en la gráfica, pero podemos... Obviamente el 169.000 tiene que entrar porque obviamente tiene que aparecer el punto solución, el punto de equilibrio. Eso está claro. Si la cantidad máxima de producción son 400, el ingreso máximo sería de 260.000. O sea, tengo que hacer qué cuenta. 650 por 400. Claro, perfectamente. Esto es lo que dice la compañera, es absolutamente lógico. ¿Cuál es el valor máximo de ingreso por ventas que puedo tener? Es si produzco y vendo todas las unidades que puede producir la empresa, las 400. ¿Me sigue? Sí. Sí. Entonces tengo que hacer 400 por 650. ¿Cuánto da eso? 260.000. 260.000. Entonces un 260.000 o un 300.000 o algún valor parecido por acá arriba, y ahí define la escala. Entonces con eso se aseguran que ustedes vean todo lo que sucede en cuanto a ingresos por ventas y en costos en este gráfico. Obviamente, reitero, como siempre les digo, el punto de solución tiene que estar. El punto de solución y las dos ordenadas al origen de esta recta, estas dos rectas se tienen que visualizar en el gráfico. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Cómo sería eso en Excel? Ustedes pueden llevar las dos funciones acá, arrancando en 0. Yo acá lo hice de 40 en 40. ¿Para qué? Es simplemente a la hora de graficar. Arranco el valor 0, 40. Una vez que puse 0 y 40 acá, para definir los
puntos de X, los arrastro, me paro ahí, no sabe qué hacer, ¿no? Me paro ahí, arrastro para abajo, se me aparece toda la escala, hasta 400. ¿Lo vieron? Sí. Sí. ¿Cómo hago la función? Sí. De la misma forma, por ejemplo, la primera función, 320x más 85.800, mira que la barra de fórmulas lo que hago. ¿Ves lo que hago ahí? No veo bien. Dice 320 por la Ahí fórmula. selecciono la La celda 7 y 7. Ah, está bien, listo. No veía bien, perdón. Hago acá, mire, lo hago acá arriba. Igual. 320 por X. Entonces pongo 320 por el valor de X, como este es variable, selecciono esa celda. Claro, y 7 mental. A 85.800. Ahí me dio este primer valor, puedo suponer que hice eso. Y después, como el valor de X es variable, simplemente arrastro para abajo la fórmula y me van a aparecer todos los otros valores. O sea que esto es sumamente rápido, muy fácil de hacer. Y acá lo mismo. Y ahí tengo, en una misma tabla, las dos funciones que voy a graficar. Después simplemente selecciono todo con encabezados inclusive. Con encabezados inclusive. Voy a insertar, por ejemplo, dispersión, que es uno de los gráficos que puedo usar. Puedo usar este o puedo usar este, es lo mismo. Puedo usar también este, que nos salen los marcadores. Ustedes verán cuál les conviene. Vamos a hacer ese, por ejemplo. Las líneas simplemente para que los marcadores no salgan muy, muy fuertes. Los marcadores son los puntos. Si hubieran usado otro, ¿qué les pasaba? José Luis, te hago una pregunta. En este caso, que son líneas rectas, ¿puedo usar en vez del de dispersión el gráfico de línea también? Sí, sí. Ahora muestro todo, mira. Ok. Este con marcadores y líneas rectas. Siempre les conviene usar el de dispersión porque le dan los puntos. ¿Cuál es el problema, fíjense, de este gráfico sin editar al otro? Miren la diferencia. Claramente este otro, que está editado, está producido de forma tal de mostrar de la forma más clara posible lo que sucede, fue construido a partir de un gráfico como este, que le sale en un comienzo. Entonces vamos a ver el proceso. Es un proceso de edición, ustedes lo saben hacer mucho mejor que yo. Todos ustedes son nativos informáticos, así que esto sale mucho mejor. Bueno, por ejemplo, puedo sacar las referencias. Puedo acá editar el eje. Entonces, la edición del eje, el formato eje. Puedo, por ejemplo, la unidad mayor, como 450 no me interesa, la puedo llevar a 400. Puedo editar el color de eje también, poner línea sólida, hacerlo en negro. Puedo aumentar el grosor del eje si quiero que se vea un poquito más fuerte. ¿Ven cómo empieza a aparecer ahí un poquito más editado el eje? Acá lo puedo poner en negrita si quieren. Y empieza a parecerse cada vez más a lo que tengo acá. Acá los marcadores, si no quiero que se vean así tan fuertes, los puedo... puedo poner etiqueta de datos, que en este caso no me conviene, decía. Si yo quisiese tomar un marcador, por ejemplo, como este, y por algún motivo especial ponerle la etiqueta de datos, ¿ves que me va a aparecer solo la etiqueta de datos de ese marcador?
si el marcador que me interesa, o sea, el punto, es ese que está ahí y quiero agregar la etiqueta de datos, le puedo agregar la etiqueta de datos a eso. Ese es un punto muy singular, es el punto de intersección, entonces por ahí me conviene indicarlo. O si quisiese indicar el máximo ingreso por venta, por ejemplo, también le puedo agregar la etiqueta de datos ahí. Puedo cambiar esa etiqueta de datos y moverla de un lado para el otro, lo que me convenga ubicarla mejor para que no entorpezca la visualización de esto que está acá. Bueno, en fin, entonces ese tipo de cosas. Bueno. Acá los marcadores, si lo quiero hacer más chiquito, o sacarlos, ahí los saqué, por ejemplo, los marcadores, si quiero dejar una sola línea. Si no, lo quiero, no sé, el relleno del marcador, también lo puedo cambiar. Si lo quiero poner negro, lo pongo negro ahí. En la edición hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces voy a agregar líneas de edición principales, como esa que te parece que hay. Bueno, en fin, en el proceso de edición ustedes pueden ir mejorando este gráfico hasta lograr que sea lo más claro posible. Lo vamos a eliminar. Miren cómo se fue transformando hasta llegar a un gráfico, por ejemplo, como el que está acá. El objetivo del gráfico es siempre que se visualice la situación. Entonces ahí tenemos una curva en rojo, la elección del color, por ejemplo, de la curva de la regla en este caso, tiene que ver con lo que significa. En rojo los costos, en verde los ingresos por ventas. Entonces, con esto ya estoy mostrando, faltaría un título acá, que diga relación costos, ingresos por venta de una determinada fábrica, por ejemplo. Entonces ahí ven toda la situación. Un gráfico siempre busca informar. Un gráfico informa. Y este gráfico efectivamente informa. Le faltaría el título. Nada más. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. No, No, profe. ¿Qué preguntas se les hacían acá? Pregunta 1. Indique cuál es el dominio y conjunto imagen de cada una de las funciones. Pregunta 2. Indique cuál es el dominio, conjunto imagen de las funciones en las condiciones del problema. O sea, como ven, son dos preguntas muy parecidas, pero diferentes. Una tiene que ver con el dominio y el conjunto imagen desde el punto de vista simplemente matemático, tomando estas dos funciones. Empecemos por ahí. ¿Cuál es el dominio? Los valores de X que pueden tomar esas dos funciones. Todos los reales. Todos los reales, no hay ninguna restricción. X puede tomar cualquier valor real. ¿Y cuál es el conjunto imagen? Los reales en... perdón, no estaba... El conjunto También, imagen de las todos los dos funciones. reales. También También. todos los reales. Todos los reales también. Profe, Eso es. una pregunta, disculpe, para Sí. averiguar un poco del problema. ¿En qué casos, por ejemplo, no son todos los reales? ¿O cuándo Cuando hay alguna restricción, algún valor de X que no tenga una imagen. Como por ejemplo Por ejemplo, uno solo Uno X. de X. Claro. Muy bien, gracias. Y por eso son siempre todos los reales. Bueno, eso es desde el punto de vista estrictamente matemático. Ahora, en las condiciones del problema la cosa cambia. ¿Cuál es el dominio y el conjunto imagen en las condiciones del problema? En las condiciones del problema se produce lo que se denomina una restricción del dominio.
¿Y en qué consiste esa restricción de dominio? Bueno, justamente en las condiciones particulares de este problema. ¿Qué valores de X qué valores puede tomar X? Entre ¿Puede 0 y tomar 400. valores negativos? ¿No? Valores negativos no. Positivo 0,400. O sea, va desde 0 inclusive, hasta 400 inclusive. O sea que el dominio, de acá arriba, dominio, va a ir desde 0 inclusive, fíjense que lo pongo así, ¿no? Hasta 400 inclusive. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ahora vamos a la función de ventas. ¿Cuál sería el conjunto de imagen para la función de ventas? 0 y 260.000. Entre 0 inclusive y 260.000. El conjunto de imagen va a ir desde 0 hasta 260.000. Y la otra función va a ir desde 0, desde 85.800, que era el valor mínimo de acá, hasta 213.800. Pero como estamos hablando de las dos funciones, porque esto conforma un sistema, vamos a decir que el conjunto de las dos funciones, el conjunto de imagen va desde 0 hasta 260.000. ¿Se ve? Eso obviamente coincide con el área del primer cuadrante que voy a representar para visualizar la totalidad del problema, de lo que sucede acá. ¿Se entendió? Sí. Era una de las preguntas de este problema en los parciales que hemos tomado y en los finales que hemos tomado. Son como 10 las preguntas. Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, la verdad ninguna. Por ahora no. Cuando empecemos con los Seguimos. trabajos, ahí. Si llegaron hasta acá, seguimos. Esto es lo más difícil, lo que sigue es una pavada. Decía el problema. Indicar cuáles son las pérdidas, las zonas de pérdidas o ganancias en el gráfico. ¿Cuál es la zona de pérdidas? ¿Cuál es la zona de ganancias? Ya hallamos el punto de equilibrio. Para 260 unidades, no van a olvidarlo. Y todo lo que esté entre valores de X entre 260 y 0 son pérdidas. Claro, Digo, pero ¿qué zona en particular? Como dice el compañero, entre 0 y 260 tengo pérdidas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mis costos, representados por la línea roja, superan a mis ingresos por venta, representados por la línea verde. Entonces, ¿cuál es la zona, el área del gráfico que me da las pérdidas? De 0 a 169.000. De 0. Toda esta zona, miren. Claro, sí, habría que marcar todo eso. Habría que resaltar todo eso. Eso se les pide que lo hagan, que lo resalten. O sea, cuando en esos casos solo lo resaltamos, no es necesario Lo resalto, exactamente. Okay. ¿Y la zona de ganancias? En cambio, Es el mismo, pero del otro lado, al otro triángulo. este pedacito. Si yo quiero decir cuál fue la pérdida de ganancia para 100 unidades, ahí en 100. ¿Cuánto gané o perdí? En este caso voy a perder. ¿Cuánto? Perdón, ¿qué pregunta hizo? 52.800 pierdes, ¿no? Mírenlo acá. Fíjense, para 100 unidades, la pérdida, ¿cuál va a ser? El costo, 80, creo. el costo, pero la venta, o mejor dicho, la venta es el costo. ¿Están de acuerdo?
¿no? Los ingresos por ventas menos el costo. Ingreso 0 salió 85.800. Yo perdí 85.800. Fíjese qué fácil es hacer una columna que me represente las pérdidas de ganancias. Simplemente pongo, lo hago acá al costado para que lo vean, igual, ingresos por venta menos costos. Y ya está. Esa es mi pérdida. Si esto, que está acá, lo arrastro para abajo, ¿qué voy a tener? Las pérdidas para tantas unidades. Por ejemplo, en 100 unidades voy a perder 2.800 pesos. ¿Lo ven? Sí. Sí. Obviamente, en las 260 unidades, ¿cuánto voy a perder? 0, porque ese es el punto. Nada. A partir de las 260 unidades, ya empiezo a ganar. Entonces ahí en esa tabla veo de 20 a 20 cuál es mi pérdida de ganancia según la producción y venta de unidades. Y el límite de producción, las 400 unidades, la empresa va a ganar 46.200 pesos por mes. Esto fue hecho con números de hace unos años, hoy lo podría multiplicar, por ejemplo, por 10. En poco tiempo la inflación lleva a que los precios aumenten 10 veces. En no muchos años. Bueno. ¿Se entendió? Por ahora sí, profe. Bien. ¿Qué otras preguntas? Bueno, estas son las básicas. Ya con esto tienen bastante. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Ahí tiene el mismo gráfico hecho de otra forma. Ahora, después para seguir practicando, ¿con qué seguimos? Profe? ¿Actividad 20, los Y problemas? primero los problemas ahí. ¿Tiene una actividad nueva para hacer? Problema. Porque estoy viendo si está hecho, ¿no? Bueno, este sí que lo mostré recién. Entonces, esto ya se lo había mostrado. Bueno, otro problema. Actividad 22. Interés simple. Vamos a ver cómo graficar esto. Vamos a ver interés simple e interés compuesto, por lo menos el inicio del tema. No es un tema de matemáticas, pero sí es un tema de matemática financiera. De modo que vamos a empezar a verlo desde las funciones lineales y las funciones exponenciales. De modo que el año que viene, cuando lo tengan que hacer, en la materia específica, ya lleguen con la suficiente práctica. Esto es parte de la actividad 22, que tiene que ser para la secretaria. Bueno, el interés simple, definido por un incremento constante del capital o monto inicial a lo largo del tiempo, se define así. Siempre el capital o monto inicial crece a lo largo del tiempo un número fijo de unidades. O sea, el incremento mensual es constante. Dado un cierto monto inicial de 1.000.000 de pesos
Y el incremento de 30.000 fijos cada vez, 3% sobre el capital inicial todos los meses, graficar la recta M sub n significa monto en un momento determinado de tiempo en función del tiempo. Capital o monto en función del tiempo en un lapso de 24 meses. Indicar cuál será el monto o capital a los 12 y 24 meses. Use Excel e indique en pendiente ordenada el origen de la red. Bueno, vamos a ver. Arrancamos de cero. Monto inicial que se escribe como M sub 0 igual a 1.000.000 de pesos. Incremento constante de 30.000 pesos. Esto equivale al 3% de la utilización. Estos son los datos. Armen ustedes solitos, con estos datos, una recta que indique cómo va variando el capital en función del tiempo. A ver, ¿con cuánta plata arrancamos? 1.000.000. 1.000.000 de pesos. Al mes, ¿cuánto vamos a tener? 1.030.000. 1.030.000. Claro. O sea, para que vean que 1.030.000. el M0 es 1.000.000. El M1 es, ¿cuánto me dijeron? 1.030.000. 1.030.000. 1.030.000. Punto 2, o sea, el capital 2 es igual a 1.060.000. 1.060.090. 60.900. Pero ¿no sería 1.060.900? Porque si, No. pero si es un 3% sobre sobre M1, o sea, un 3% más. ¿o no? ya. ¿Qué dice ahí? Ok. Todos los meses, si no, sería interés compuesto. Todavía no vimos eso. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver la clase que viene, de hecho. Ok. Entonces, todos los meses se incrementan 30.000. Bueno, vamos a hallar una función M sub n. ¿Qué significa M sub n? Monto en el momento Nominal. cualquiera, ¿no? Función del tiempo. Proponga. Monto en el momento n, aquí va a ser igual. Que escribir una función en función del tiempo. Si lo ponemos en términos de lo que ustedes están usando, es I igual a X sería el tiempo ahí, como prefieran. 1.000.000 más 30.000x. A ver. La compañera dice 1.000.000 más 30.000 por X. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Vimos acá, es lo mismo. Sería 1.000.000 más 30.000 por X. Es la misma cosa.
sea, estas escritas de una u otra forma es lo mismo. Si yo digo que la variable es x o que la variable es t, la forma más correcta es escribirla así, porque tiene más relación con lo que yo estoy indicando, el tiempo y el monto. X e Y sería una manera general de decirlo. Bueno, a ver, hagan un gráfico a partir de esto que acaban de decir, de lo que sucede acá. ¿Cómo lo harían? Acá voy a llegar Agregándole valores a X. o lo ¿A mismo. 24 meses lo podemos aplicar como periodo de tiempo? Sería una opción. Perdón, lo escuché. Si podríamos poner a X como la función del tiempo, o sea, hasta 24 meses. Claro, X o el tiempo, ahí lo pongo de las dos formas, lo mismo, X o T, ¿no? Tiempo Sí. sería lo más correcto. Arranco en 0. ¿Estás de acuerdo? Hasta 24. Al 12, 1. De- Selecciono, no. me voy hasta lo que quiero mostrar, que era 24, ¿no? No me acuerdo qué decía el problema. 24. Bueno. Ya tengo los valores de X ahí. ¿Qué más? X o Después arrancaría con 1.000.000. ¿En Y? ahora voy a poner la función. Monto en el momento N o lo que es lo mismo, el valor de Y. ¿Qué pongo? Igual 1 1.000.000. millón más 30.000 X. Paréntesis, 30.000 por la columna B. 30.000 Por No, pero ¿por qué paréntesis? columna B 11. Ah, no, ya te lo dividí más, está bien. Muy bien. Me paro ahí, arrastro. Correcto. Fíjense, a los 24 meses, ¿cuánto voy a tener? 1.700.000. 120.000. Si quiere, acá puede darle formato a la celda, por ejemplo. Puede poner números, sin decimales, porque en este caso no hace falta. Uso separador de miles. Ahí quedó un poco más listo. Con la tablita la puedo recuadrar. Bueno, ya tengo la tabla. Ahora, Hay que insertar el gráfico. puede insertar dispersión, por ejemplo, si quiere. Quiere este. Y ahí tengo el gráfico. El gráfico inicial. Es una recta. El interés simple me da una recta. Ahora, en el proceso de edición de esa recta, para visualizar lo mejor posible lo que quiero mostrar, empiezo por agrandar acá. Bueno, dígame, ¿qué sobra? ¿Qué falta? Empecemos por editar el eje X. Voy a editar el eje X. Limitarlo hasta 24, que son los meses que estoy calculando. Voy a empezar a limitar este 30, no me interesa el 30. 24. Y que aparezcan todos los meses. Pues está. Ya empezó, ¿no? Ahí empezó. Ahí. Quiero verlo un poquito mejor. Sigo dando formato. Valor menor menos 1, no me interesa. 0. La unidad mayor, 5. Lo que pasa cada 2 meses, cada 4 meses. El color de línea del eje, negro. El estilo de línea, un poquito más oscuro, para que se vea mejor el eje. Ya se ve mejor. Puedo poner los números en negrita. Ahí va de 4 en 4. Si mi interés fuese mostrarlo de 4 en 4. Puedo verlo mejor de 2 en 2. Sigo editando.
Entonces acá 24 pongo 2. Todavía se ve con claridad. Puedo agregar líneas de división principales. Todo esto que ocurre por debajo del $1.000.000, ¿me interesa? No. Yo podría No, se sacar puede el ser. eje, por ejemplo, y arrancar desde el eje de 800.000 para que se vea. Entonces acá voy a arrancar de 0, por ejemplo, puedo arrancar el 800.000. No me interesa ver el trabajo. Color de línea sólida, negro, estilo de línea. ¿Ven? Ahí el gráfico arrancó con 800.000. Porque lo que ocurre acá abajo no me interesa. Preguntas. ¿Cuál es la pendiente y la ordenada al origen de esta red? La ordenada 1.000.000. Estamos de acuerdo. Y la pendiente 30.000. ¿Qué dice el resto? Obviamente que el resto. Sí, 30.000. La ecuación de la recta. Sí, 30.000. 30.000 por X. Quiere decir que por cada unidad de X, cada vez de X, la función subió 30.000. 30.000 en 1 es la pendiente. ¿Están de acuerdo? Y es una pendiente constante. Esta es la principal característica del interés simple, que la pendiente es constante. El incremento es constante vez a vez. El ritmo de incremento es constante. Ya veremos la clase que viene que el interés compuesto no ocurre eso. O sea, en la realidad, el incremento constante no se da prácticamente nunca. Todas las funciones de la realidad tienen que ver con el incremento variable, que es cada vez mayor. Pero bueno, el interés simple, el incremento es siempre el mismo, el incremento es constante. ¿Lo ven? ¿Cuál es el dominio y el conjunto imagen de manera general en esta función matemática? Todos los números reales. Todos los reales, el dominio y el conjunto imagen, lo mismo. Ahora, en las condiciones particulares de este problema, Hasta ¿cuál es el dominio y el conjunto imagen? Hasta ¿De 0 a 24? 0 a 24, inclusive ambos. Sí. De 0 a 1.000.007. No. ¿Y el No, conjunto de imagen? 1 millón a 17 millones, ¿era? Ah, Yo claro. 720.000, creo que era algo así. 1.720.000. Fíjense que al poner el cursor ahí, miren, le da las coordenadas del marcador. Esas son las cosas que tienen que empezar a ver con Excel. Cuando llega a estadística, por ejemplo, que estadística se usa mucho Excel, acá en las materias del área matemática, va a ver que los criterios de los profesores no son siempre los mismos. Yo desde acá, desde la jefatura de área, les comento qué es lo que puede hacer o no hacer cada profesor. Hay profesores que siguen haciendo estos gráficos a mano, hay otros, mi caso, por ejemplo, que considera que a esta altura no tiene mucho sentido hacerlo a mano, que lo puede hacer usando las herramientas informáticas de que disponen, por ejemplo esta de Excel, que es especialmente útil, particularmente útil en el caso de estadística. En la estadística, las probabilidades, los cálculos de probabilidades base del cálculo de seguros, de la prima pura, que van a ver en más detalle en análisis actuarial, todo sale de la experiencia siniestral de las compañías, o sea, de las estadísticas de siniestros
y consecuencia de probabilidades que ocurren, queda relevado la compañía. Entonces, eso se ve muy bien en un Excel. Y haciendo el Excel, como ven, si yo me paro ahí en un punto particular, me da directamente, sin necesidad de buscarlo en la tabla, las coordenadas del punto en cuestión. Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, cuál es el conjunto de imagen, es muy fácil de verlo ahí, ¿ven? Van de 1 millón a 1.720.000, inclusive ambos. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ustedes son todos Sí, profe. jóvenes, todos nativos informáticos, así que esto lo manejan con toda seguridad mucho mejor que yo. En la edición de acá, cuando voy a poner acá el título, ahí editan, ¿sí? Y ahí escriben lo que corresponde, ¿no? En ese caso, voy a poner, no sé, evolución, o interés simple, si quieren. Interés simple, por ejemplo. O, si quieren, evolución de un capital a tasa constante a lo largo de 24 meses o lo que tenga que ver con el problema. La fórmula de interés simple, hablando de porcentajes, es M sub N igual M sub 0 más I por N. ¿Qué significa eso? En vez de poner 30.000, que en vez de poner 30.000, van a poner el monto en función de la tasa. Entonces, I por M0, 3% de la tasa inicial, 3% del monto inicial, les va a dar el incremento. Eso lo multiplican por N. O lo que es lo mismo, M0 por 1 más I por N. De cualquiera de las dos formas que lo escriban, está bien. Esta es la forma donde van a ver la fórmula, digamos, del interés simple, que si se fijan bien, es lo mismo que nosotros escribimos acá. Acá en función de la tasa y acá en función del incremento constante mensual. N en la fórmula, ¿qué significaba, profe? N, Sí. número de periodos. Listo. Venga acá, M sub N. Entonces habíamos dicho que el primero era el M sub 0. Claro. El que le sigue es el M1. M2, M2. Y el que está acá es el M2. Este es el M0, este es el M1, este es el M2, este es el M3. Esto también lo pueden ver entonces como que no los confundan, la nomenclatura. O sea, fíjense que acá lo pueden poner como tiempo, lo pueden poner como número de periodos, lo pueden poner como X, pero en definitiva significa lo mismo. ¿Sí? Es la misma cosa. Y acá pueden hallar el monto del documento N o el monto I, si quieren, o M sub T, es lo mismo. O sea, lo van a ver, una de las cosas que más confunden, lo que los confunden a ustedes es la nomenclatura. O sea, cómo aparece la nomenclatura. A ver, si lo ponemos en función de N, acá va a haber número de meses. Claro. Y acá va a haber M sub N. ¿Lo ven? Sí. ¿Qué es lo más habitual? Las fórmulas aparecen así.
A veces, en vez de M sub n, aparece C sub n, capital en el momento n. Es lo mismo. Es la misma cosa. Acá tenemos un problema con profesores sobre todo contadores, actuarios, que a veces usan C sub n. Y otros contadores o actuarios, que por ejemplo andar matemática financiera o actuarial, que le ponen M sub n. Pero es la misma cosa. Capital en el momento n, monto en el momento n, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, no importa cuál sea la nomenclatura, lo importante es que ustedes visualicen la situación. En términos más matemáticos sería X e Y. Sería X y acá Y. Lo más habitual, si me apuran un poquito, sería N y acá o M sub N o C sub N. El profesor que está actualmente a la mañana creo que usa C sub N. Y el que está a la noche creo que usa M sub N. Nunca se ponen de acuerdo. Ya se lo dije 80 veces, pónganse de acuerdo entre ustedes a ver qué quieren poner, pero no se ponen de acuerdo, así que bueno, no importa. Cualquiera sea la nomenclatura que usen, es la misma cosa. Bueno. Es una cuestión de familiarizarse también con esto, ¿no? Porque estábamos acostumbrados al X y así que hay que homologarlo nada más en la cabeza. Lo que pasa es que cada problema, o sea, si ustedes ven desde el punto de vista de lo que significa, es mucho más fácil escribir monto inicial, entonces poner M sub 0, o capital inicial es lo mismo, y no poner X. X es un término muy genérico. Claro. Muy genérico. Entonces, si ponen N número de veces en vez de X, tiene más que ver con el problema. Esta es la variable independiente. Y si ponen M sub N en vez de I, tiene que ver con el problema. Entonces es más fácil en un gráfico ver de qué estamos hablando. Pero es la misma cosa, reitero, que no lo confundo. Bueno, ¿se entendió el interés simple? Sí. Sí, profe. Por último, le quedaba acá un problema, lindo problema también, tomado en los exámenes. Todos estos son problemas de exámenes, todos. El clásico problema de la instalación del equipo de gas natural comprimido en un auto. Queremos saber, estamos podridos de ponerle tanta plata en nafta al auto y queremos saber si nos conviene poner un equipo a gas. Entonces, más allá de otras consideraciones, solo considerando lo económico, los costos, se quiere saber si conviene ponerlo o no. Y en cuánto tiempo se lo amortiza. Podría actualizar los valores. A ver, ¿alguno sabe los valores actuales de esto? La nafta la vamos a tomar a 100 pesos. Y lo que voy a tener. ¿Cuánto vale el metro cúbico de gas? No tengo ni idea, pero el doble seguro. No, yo tampoco, la verdad que ¿Nadie usa equipos de gas en los autos? yo no tengo ni auto, así que. No, se me cerró la computadora. A ver. ¿Nadie tiene idea cuánto cuesta el metro cúbico de gas? No, pero siempre queda un tercio de la nafta, más o menos. Ya, entre 30 y 40 pesos, me parece. Bueno, mire, actualicen los valores. Sí. Nafta 100 pesos y gas 40 pesos. O sea, con esa actualización para que y el equipo de gas, a ver, si acá te vale, multiplíquenlo por 5, más o menos esto. Porque más o menos multipliqué por 5 esto. Sí, por 4 como mínimo. A ver, vamos a ponerle un valor cualquiera, un redondo. A ver, algún valor redondito que dé, más o menos cercano a 4 o 5. 50.000 pesos. No,
Póngale 80.000 pesos. ¿Puede ser 142 o es mucho? 142.000. ¿El equipo de gas? No, No, el valor del precio del gas. El valor del... Sí. No, el precio del gas debe estar por 40, algo así. 30, 40, algo así. Profe, los 17.500 por 4 es 70.000 pesos. Sí, vamos a hacer 80, porque debe ser un poco más seguramente. Póngale 80 al equipo de gas. Entonces la nafta lo vamos a tomar a un valor de 100 pesos. El litro de gas a 40. Seguramente nos estamos equivocando, pero bueno. Y el costo del equipo de gas 80. Bueno, lo que tiene que hacer, esto ya lo dejamos para la clase que viene, para la actividad, hallar la función gasto en función de tiempo. Donde gasto es el dinero y sube el automóvil en función de tiempo para el caso del gas y de la nafta. O sea, dos funciones donde le va a dar el gasto en función de tiempo para el gas y para la nafta. Entonces, por ejemplo, en la nafta, en el B0 no gasté, en el momento 0 no gasté nada porque todavía no empecé a andar. En el momento 1, función de tiempo, al primer mes, veré, me tiene que dar el total del gasto en nafta en el primer mes. En el mes 2, me tiene que dar el total del gasto en nafta en el mes 2. Y así siguiendo. Lo mismo para el gas. La única diferencia con el gas es que yo voy a arrancar ya con un gasto inicial de 80.000 pesos, que es el costo del equipo de gas. ¿Me siguen? O sea, yo arranqué ya con 80.000 pesos de gasto. Entonces, bueno, eso van a dar dos funciones de gasto. En algún punto, en algún momento del tiempo, ambas rectas, son rectas, con el consumo constante en gas y en nafta, ambas rectas se van a cortar y ese será el punto donde habré amortizado el costo del equipo de gas. ¿Le sigue? Sí. Bien. Este es un problema que tiene que hacer para la clase que viene. Hasta la solución gráfica. Bueno, todas las preguntas que aparecen ahí son las preguntas del examen. De hecho, esta es una situación real donde ustedes están evaluando hoy en día si les conviene o no poner un equipo de gas. Se supone que hacen 1.000 kilómetros por mes. Bueno, nada, eso lo tienen para hacer. La clase que viene, que va a ser el lunes que viene a las 10 de la mañana, para dormir un rato más, vamos a ver función exponencial, que es el último tema de la unidad 4. Último tema evaluable. Acá hay un problema de comunidad telefónica también. Bueno, en fin. En este último, de la comunidad telefónica, tienen varias rectas ahí para hacer. Son problemas complejos, entre comillas. Bien. ¿De qué va a tratar el examen? De esto. Estos dos son ejemplos clásicos de problemas tomados en el examen. De hecho, son problemas tomados en el examen. De este estilo de problemas de la realidad son los que vamos a tomar. Bueno, listo, llegamos al final de la clase. Ahora las cámaras